Hola, ¿qué tal, docente imparable? Espero hayas tenido unas clases espectaculares, que te haya ido súper bien, que tus chicos hayan quedado muy contentos de que tú seas su maestro. Muy bien, vamos a hablar en este video de un tema muy interesante, en cómo mantener las expectativas altas en tus estudiantes. ¿Ya has escuchado esa frase? Cuando ha habido reunión de profesores, cuando te has reunido en tu equipo, cuando has ido a una capacitación, tal vez, hay que mantener las expectativas altas en tus estudiantes. Entonces, pero yo siempre lo he escuchado y, y me preguntaba, ya, pero ¿cómo mantengo las expectativas altas en mis estudiantes? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace eso? ¿O qué significa realmente que tú mantengas expectativas altas en tus estudiantes? ¿Qué significa? Que le pongas un ejercicio difícil y creas que lo van a resolver. ¿Qué significa? O que le pongas un texto largo con preguntas complicadas, entonces tú tengas esa creencia de que ya, entonces yo le voy a poner algo complicado porque tengo las expectativas altas en mis estudiantes, tengo fe que lo van a resolver, que van a poder hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué significa? O tal vez se nos ha ocurrido, porque esto, todo lo que te estoy comentando son conversaciones que yo he escuchado de otros docentes. Entonces, vale, por ahí escuché a otro docente que dijo, ya, yo tengo las expectativas altas en mis estudiantes. ¿Por qué? Porque siempre lo estoy animando. Vamos, vamos, Juanito, tú puedes, tú eres capaz de resolver este ejercicio. Es difícil, pero yo sé que tú vas a poder. Ya, pero y yo me obsesioné con esto, ¿no? Me dio mucha curiosidad de descubrir esto, así que empecé a buscar mucha información en Google y en libros, ¿no? Porque en Google no encontré la claridad de esta frase, ¿no? Mantener las expectativas altas en tus estudiantes. Así que empecé a leer, a leer libros, ojo, libros en físico, ¿ok? Ya en otro video explico que uno de los tips para que seas un maestro excelente es que leer libros en físico. Aquí te voy a dejar el enlace para que puedas revisar ese video. Entonces empecé a leer y a leer y a leer y encontré un libro bastante interesante, muy, muy claro. Y aquí te voy a descubrir, vamos a analizar esas técnicas que describe este libro de Dow Lemos, ya, Douvlemog, Lemos. Eh, bueno, ahora este libro ya tiene su última edición, que ha cambiado de nombre. Por cierto, yo he leído el que todavía se llamaba Enseña como un campeón, y ahora ya Dow Lemos se ha unido a más especialistas, y la portada ha cambiado y ha cambiado de nombre, se llama Enseña como un maestro 3.0. Entonces, te, te recomiendo que lo adquieras en Amazon, en cualquier otro lado, pero cómpralo, cómpralo. Si tú quieres acceder a un conocimiento, tú tienes que pagar, tienes que comprar, ¿ok? Entonces, vamos con las técnicas que este autor describe, bien, que aquí las vamos a analizar, vamos a ver un poco más, ¿ok? Él describe 5 técnicas para mantener las expectativas altas en tus estudiantes. Y la primera la denomina sin opción de salida, sin salida. ¿Te ha sucedido que cuando tú preguntas a un estudiante, preguntas a Juanito 6 por 5 y no te responde, ¿no? Por X motivo, ya sea que no sabe, en ese momento no lo recuerda. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, no? Y a menudo tenemos muchos de estos Juanitos que tú le preguntas algo y no responde, se queda mudo, se queda callado. Entonces, lo que hacemos normalmente es pasar de largo y preguntarle a otro, ¿sí? A otro estudiante. Y otro estudiante te responde y ahí acabó la cosa, ¿no? 6 por 5 y entonces ahí acabó la cosa. 6 por 5 te responde 30 y tú continúas con tu clase. Pues esta técnica recomienda que no. Cuando tú le preguntes a un estudiante y no te responda, entonces tú lo que haces es, le preguntas a otro estudiante.
¿Sí? A ver, ¿quién me puede decir cuánto es 6 por 5? ¿Sí? O le preguntas a toda la clase, a ver, ¿cuánto es 6 por 5, chicos? Y todos responden 30. Entonces deberías regresar nuevamente a ese estudiante que no te contestó y volverle a preguntar, 6 por 5, 30. Y él te va a responder. Haz ese ejercicio porque es realmente efectivo. Haz ese ejercicio. Sí, bueno, me dirás, ya, pero lo repitió. Sí, la primera vez será por repetición, pero a medida que tú vayas haciendo ese ejercicio constantemente, él ya va a tener en la cabeza que tú esperas que él responda, que él no va a tener otra opción más que responder. Y para la segunda, tercera, cuarta sesión, él ya sabe que si tú le preguntas, igual vas a hacer que él responda. ¿Sí? ¿Ok? Las primeras veces, repito, será porque lo escuchó de nuevo por repetición, pero ya lo acorralaste, o sea, ahí está la opción sin salida, ¿no? O sea, que tú le preguntas y te tiene que responder sí o sí, ¿ok? Entonces, haz ese ejercicio porque es realmente efectivo. Y además, ¿por qué hacer este tipo de cosas? Porque a ese alumno ya le metiste en la cabeza de que tú tienes expectativas altas en él. Crees, tienes la convicción de que te va a responder, que él es capaz de responder a las preguntas que le hagas. ¿Ok? Porque ahora, en contraposición a eso, ¿sí? En contraposición a eso, si tú pasas de largo, entonces ya también le habrás dejado un mensaje claro a este estudiante. Para él le va a quedar claro que solo agachando la cabeza o esquivando la mirada va a ser suficiente para que lo dejes de fastidiar. Así, en esos términos, lo digo. ¿Sí? Y ya no, y es más, tú ya ni siquiera le vas a preguntar porque, bueno, él nunca responde, entonces ya paso de largo porque si no voy a estar perdiendo tiempo y yo lo que quiero es ganar tiempo en mi clase. Maestros, mantengamos esa expectativa alta en los estudiantes. Vamos con la segunda técnica. Bueno, segunda técnica se llama lo correcto, ¿no? Y claro, tú tienes que presentar y pedir definiciones correctas. Eso está en el marco del buen desempeño docente de tu país, ¿no? O sea, tú como profesor tienes que presentar las definiciones claras y sin errores. Entonces, tú tienes que exigirle también a tus estudiantes eso, ¿ok? ¿Qué significa? A ver, vamos con un ejemplo claro, concreto. Entonces, por ejemplo, tú preguntas, a ver, chicos, ¿quién me puede decir qué es un número primo? Entonces, uno de tus estudiantes te responde así. Escucha bien, ¿eh? Te responde, ya, profesor, un número primo es aquel que se puede dividir entre sí mismo y entre la unidad. Ya, ok. Entonces, esa definición no está del todo correcta. Entonces, tú lo que puedes hacer es decir, muy bien, me gusta lo que dices, me gusta gran parte de lo que dices, pero falta algo que lo haga más precisa. Y preguntas a la clase, a ver, ¿quién puede mejorar la definición que ha dado su compañero? Y todos van a empezar a pensar, pero que está diciendo, mi compañero lo está diciendo bien, ¿qué es lo que falta? ¿No? Va a empezar ahí ese conflicto cognitivo, ¿no? O, perdón, ese razonamiento, ¿no? Y van a pensar que tú tienes expectativas altas en ellos. Falta algo, ¿no? Falta algo. Y entonces, tú tienes que preguntar. Y si nadie responde, pues entonces brindo un ejemplo, ¿no? Ya, chicos, su compañero dice que un número primo es aquel que se puede dividir entre sí mismo y entre la unidad. Ya. Yo digo 8. 8 se puede dividir entre sí mismo y entre la unidad también. Y 8 no es primo. Entonces, ¿cuál sería la definición correcta? No, la definición correcta, un número primo es aquel que únicamente, ¿no? Únicamente se puede dividir entre sí mismo y la unidad. Esta palabrita únicamente cambia, ¿no? El sentido y la hace más firme, más precisa esta definición. ¿Ok? Bien puede ser que pregunte, ¿no? Una vez en mi clase preguntaba qué es una anécdota, ¿no? Y había muchas respuestas, ¿no? Una anécdota es un relato de tu vida y, bueno,
etcétera, etcétera. Un estudiante dijo, es un relato de algo que te ha marcado, positivo, negativamente. Entonces, esa definición no está del todo correcta, ¿no? La definición de anécdota es un relato, sí, generalmente el que lo cuenta no es un relato curioso, divertido o extraño, ¿no? O sea, esa es la verdadera definición. Entonces tú tienes que exigirle a tus estudiantes definiciones correctas. Así estás manteniendo la expectativa alta, ¿ok? Vamos con la tercera técnica que es extiéndalo. ¿Ya? Extiéndalo quiere decir que una vez que tú hayas hallado las respuestas, entonces tú busques otras formas de hacer que amplíen ese aprendizaje. Ya, por ejemplo, inglés, por ejemplo, ¿no? Ya chicos, ya hemos usado la palabra hello en las oraciones. Entonces ahora vamos a ver otra palabra que quiere decir lo mismo, pero tú tienes que explicar ese contexto, ¿no? Tienes que explicar. Y ahora vamos usando la palabrita hi, ¿no? Tú tienes que explicar eh, cuándo se usa hello, cuándo se usa hi. Entonces estás ampliando ese vocabulario. En matemática. Ya chicos, hemos encontrado esta estrategia. Entonces, ya. ¿Qué tal si encontramos otra? Una más corta de la que tenemos aquí. Una más corta. Entonces, tú tienes que ampliar ese conocimiento en comunicación, ¿no? Por ejemplo, ya, chicos, hemos usado una palabra. Juanito está callado. Digamos que Juanito va a seguir callado, pero con otra palabra. Reemplacemos callado, ¿ok? Entonces vamos a empezar a extender ese conocimiento. Eso es lo que quiere decir eh, este autor, Don Lemo, en su libro, ¿no? Vamos entonces con la cuarta técnica y, y este formato dice, el formato sí importa, ¿no? La manera como te presenten el producto tus estudiantes sí va a importar. Te pongo un ejemplo, ¿no? En matemática se suele resolver los problemas y solamente dar un resultado numérico en la respuesta, ¿no? Estamos hallando volumen y tú dices, ¿cuánto es el volumen? 10, profe. 10. Entonces, así nada más, te ha sucedido ya. Eh, ¿Cuánto ganó? Por ejemplo, un problema de porcentaje, de ganancias, pérdidas. Eh, ¿Cuánto ganó? Ganó 200, ¿no? Pero ¿200 qué? ¿200 qué? Ah, 200 soles, profesor. Tú puedes decirle así, 200 qué? 200 soles, profesor. Y te va a decir, porque eso también es mantener la expectativa alta en tus estudiantes. Solo nos concentramos en el número, pero en realidad no estamos analizando ese número. O sea, tienen que darte la respuesta con las unidades, ¿no? 200 soles, profesor. El volumen es 10 centímetros cúbicos. Entonces, cuando tú preguntas, cuando tú exiges eso a tus estudiantes, estás manteniendo las expectativas altas. O sea, le estás dando a conocer a tu estudiante que él puede ser capaz de hacer bien las cosas, ¿sí? O sea, y lo que te decía al inicio, mantener expectativas altas en tus estudiantes no es solo creerlo, ¿sí? Es también darle las condiciones, entrenarlo a tus estudiantes para que lo hagan. ¿Ok? Excelente. Vamos entonces con la última pregunta, perdón, la última técnica. Y esta creo que sí es importante y nos aborda como maestros. Eh, bueno, Doblemos lo describe como sin disculpas. Ya, sin disculpas. O sea, eh, ¿te ha sucedido en las aulas que los estudiantes siempre preguntan, profe, ¿y esto para qué me sirve? Y a veces nos noquean con esta pregunta, ¿no? Profe, ¿para qué nos sirve esto? ¿O para qué me sirve? Entonces, ahí como que a veces nos pueden poner en jaque porque muchas veces, y a mí me ha sucedido, que no supe qué responder, ¿no? No supe qué responder.
Entonces, me quedé callado y a veces soy sincero, ¿no? Evadí la pregunta, otras veces respondí, bueno, bueno, ahí hay que aprenderlo, está dentro del currículo, no debemos responder de esa manera. ¿Por qué? Porque al estudiante le hacemos sentir de que es un curso más que tiene que saber, que tiene que aprender, porque le van a preguntar, porque le van a tomar un examen, entonces lo tiene que aprender. Entonces, ahí, sin disculpas. Tú tienes que hacer sentir a tu estudiante que realmente el curso que enseñas vale la pena. Como el vendedor, ¿no? Como el vendedor que te aborda y te termina convenciendo de que tu producto va a solucionar el problema que tienes, ¿no? Ese es el fin de la venta. Tú has observado a estos vendedores, tú has escuchado cómo ellos, sus gestos, la forma en que hablan, el mensaje que tienen para ti, mira, mi producto es buenazo, va a hacer que este, tu piel esté bien hidratada, te vas a rejuvenecer y te termina convenciendo. Entonces, te termina convenciendo, ojo con esto, de que su producto va a solucionar el problema que tienes. Entonces tú como maestro tienes que ser como ese vendedor, ¿no? De convencer a tu estudiante de que tu curso realmente le sirve en su vida. Lo va a servir, le va a servir, ¿ok? En comunicación, en inglés. ¿Quién de nosotros que me está escuchando no quisiera hablar inglés? Si es que no dominas el inglés. ¿Quién de nosotros no quisiera dominar el inglés? Entonces, tú tienes que hacer, eh, eh, tú tienes que convencer a tu estudiante que el curso de inglés es realmente interesante. Tú tienes que convencer a tu estudiante que, que el curso de matemática es realmente muy provechoso en la vida cotidiana, ¿ok? Y aunque hay problemas abstractos, sí, hay problemas muy abstractos en matemática, por ejemplo, en la parte del álgebra, que tanto se le complica a los chicos. Entonces, ¿cómo debemos responder ese tipo de preguntas? Pues la matemática, aparte que entrena a tu cerebro en el razonamiento, lo va a entrenar. Y si tú estás entrenado para pensar, para razonar, puedes enfrentar otras cosas, ¿sí? Ok, entonces espero estas técnicas te hayan servido. Te vuelvo a recomendar, lee libros, ve y más tarde o mañana que vas a las aulas, aplique estas técnicas y asegúrate de estar suscrito para que puedas estar al tanto de mis videos. Estoy hablando sobre temas muy interesantes. Si tú quieres que te hable sobre algún tema en específico, me puedes dejar ahí en los comentarios para poder grabar un video explicando sobre el tema que quisieras conocer más. Prepárate porque se viene un video más interesante, se viene un video de cómo ser un buen tutor, así que no te lo pierdas.